El 2001 me encontraba en Juliaca realizando una investigación de psicología social con triciclistas de esa ciudad. Los triciclistas, es importante decirlo, son un grupo social muy vulnerable, expuesto a condiciones de trabajo muy duras en precariedad e informalidad. Para que se hagan una idea, imagínense por un momento manejar un vehículo a pedales mucho más pesado que una bicicleta, llevando una, dos, hasta tres personas o algún tipo de carga. En ocasiones, llevando todo esto de manera conjunta. Ahora, imagínense hacerlo a 3.800 metros sobre el nivel del mar, para sacar por carrera entre 50 céntimos y un sol, para llegar, en ese tiempo, el 2001, con suerte, al final del día, con 10 soles. Para esta investigación que venía realizando en Juliaca, una ONG, el Centro de Promoción Urbana y Rural, me permitió tener acceso a los triciclistas para así poder conversar con ellos sobre su vida cotidiana y los problemas que habitualmente enfrentaban. Sin embargo, el director de esta ONG me dijo, en mi visita a Juliaca, Agustín, si realmente quieres tener una experiencia inmersiva de lo que pasa con los triciclistas, deberías subirte a un triciclo y hacer un viaje por la ciudad con alguno de ellos. Entonces ya me ven ustedes con mi 1,90 m sentado en un triciclo haciendo un viaje por Juliaca. El viaje transcurría sin mayores percances, hasta que en algún momento, andando por una calle cualquiera de Juliaca, en plena pista, frente a nosotros, un señor muy elegante de terno está parado. Nosotros nos estamos aproximando a él y el triciclista, anunciando la aproximación, le toca el clink clink del triciclo. El señor levanta la vista, mira al triciclista, no tengo ninguna duda de ello, y decide ignorarlo. Continuamos nuestro viaje o nuestra aproximación a este señor con terno y el triciclista, una, dos veces más, toca el timbre del triciclo y en esas mismas ocasiones el señor lo mira y decide ignorarlo. Ningún ademán o intento de moverse de la pista. Continuamos avanzando y ante lo que parecía un atropello inminente, el triciclista hace una maniobra brusca con el triciclo que logra esquivar, aunque no totalmente, al señor del terno, pasándole con la rueda del triciclo encima del pie. La respuesta del señor del terno no se hizo esperar, con un ¡ay! De dolor y un insulto. Indio, concha tu madre. ¿Por qué he traído hoy día esta historia? Porque creo que refleja muy bien varios de los problemas que cotidianamente pasan en el Perú. Veamos, tomemos la palabra indio, sumemos a ella una mentada de madre, otro insulta, y vean la facilidad con que soltamos un agravio racista en nuestra sociedad. Tengo 49 años, bueno, casi 49 años. De estos 49 años, cerca de 25 años, he investigado temas como los que les estoy contando. Y aún no deja de sorprenderme e indignarme la facilidad con que en este país, para relacionarnos, soltamos agravios racistas, clasistas, homofóbicos, xenofóbicos o sexistas. Hemos hecho eso, del racismo, del clasismo, de la homofobia, de la xenofobia, las formas o la forma en que nos relacionamos. Pero este no es el único problema de esta historia. Otro problema de este viaje en triciclo por Juliaca es la invisibilización del otro. Algo que puede haber pasado más desapercibido en la historia es la cantidad de veces, no una, sino 3 veces, que el señor del terno ignoró al triciclista cuando éste le avisó que se estaba aproximando. Y esto no es una cuestión menor,
porque dependiendo de nuestra situación social, muchas veces consideramos que tenemos la licencia para ignorar, invisibilizar o desvalorizar al otro. Ojo, y esto no necesariamente pasa en situaciones potencialmente conflictivas como las que les estoy contando, sino que también puede pasar en escenarios que podemos considerar más amigables o más cercanos, como reuniones familiares o de amigos, donde alguien puede soltar una expresión del tipo indio, animal, gato, animal ingrato, o su variante de género, paloma, mujer, gato, animal ingrato, como si esto fuera algo inofensivo, algo gracioso, algo ingenioso, y cuando en el fondo suponen profundas formas de violencia y de agresión contra aquellos quienes consideramos inferiores al compararlos con objetos o animales. Ahora, imagínense cuando este tipo de expresiones alcanzan a nuestros políticos y autoridades. Pero este no es el último problema. Otro problema del viaje en triciclo por Juliaca es que, como un círculo vicioso, la violencia genera más violencia. Omití contarles en la historia que al menos yo me quedé con toda la sensación de que el triciclista, en alguna medida, aplastó el pie del señor Conterno de manera intencional. ¿Y cómo lo sé? Porque cuando nos alejábamos del lugar del incidente, el triciclista soltó un jijiji entre malicioso y como de complacencia por lo que había hecho. Y esto es importante considerarlo, porque ante una agresión directa como el agravio racista, o ante una agresión pasiva como la invisibilización, normalmente las personas no estamos dispuestas a poner la otra mejilla. Y esto, en situaciones potencialmente conflictivas como las que les estoy comentando, puede generar una escalada de agresión y violencia que claramente producen una muy mala calidad de vida en nuestra sociedad. Pero este no es el último problema o el único problema que quería resaltar. Otro problema de esta situación que les comento es el dolor producido en los agraviados cuando están expuestos a este tipo de dinámicas. Ya después del incidente, conversando la situación con el director de la ONG que me acogió en Juliaca, él me comentaba que este tipo de interacciones con los triciclistas eran mucho más frecuentes de lo que una sociedad saludable podría esperar. Ya en el trabajo directo con los triciclistas, conversando con ellos efectivamente corroboraban que había muchas cosas que les molestaban del trato que recibían cotidianamente en Juliaca. Una cosa que, por ejemplo, les molestaba mucho es que les dijeran taxicholo, denominación que ellos consideraban ofensiva y humillante. Pero si ustedes piensan que yo estoy exagerando o dramatizando en exceso, me gustaría compartir con ustedes algunos datos más. Por ejemplo, diversos estudios de opinión han mostrado que aproximadamente 3 de cada 10 personas en nuestro país han reportado en algún momento de sus vidas haber sido víctimas de algún tipo de discriminación, ya sea por su color de piel, por su forma de hablar, por su orientación sexual, por su género o por cualquier otra variable de identidad. Para que se hagan una idea de la dimensión del problema. Hoy en día, en este auditorio, hay cerca de 1.200 personas. Esto significaría que aproximadamente unas 400 personas aquí podrían haber sido víctimas de alguna experiencia de discriminación. Es decir, muy probablemente alguien sentado a su lado o ustedes mismos o mismas podrían haber sufrido una situación de este tipo. Y una nueva extrapolación, ahora a la población total del país. Estos resultados muestran que cerca de 10 millones de peruanos y peruanas podrían haber reconocido haber sufrido experiencias de discriminación. La otra mala noticia acá es que desde las ciencias sociales sabemos que el autorreporte de discriminación está subdimensionado, porque muchas veces cuando estamos expuestos a una situación de discriminación objetiva, no la reconocemos por el dolor que nos produce. Muchas veces tratamos de evitar este reconocimiento diciendo,
no, el que me gritó eso no era para mí o se habrá equivocado. Todo esto que les estoy contando responde a dinámicas y estructuras de sociedades que viven procesos de exclusión social. La exclusión social es un fenómeno muy grave porque aleja normalmente a las personas más vulnerables de una sociedad de las preocupaciones morales y del ejercicio de justicia que tienen los más poderosos en dicha sociedad y, por supuesto, también de todas las personas que en la sociedad aceptamos como normales estas condiciones. La exclusión social se puede traducir o expresar de diversas formas, a través de la deshumanización, del miedo o el asco que nos produce el otro, a través del distanciamiento psicológico cuando le decimos a otro, tú no eres igual que yo, igualado, a través de la justificación de la violencia por personas que consideramos de bajo estatus al no comportarse como quisiéramos que se comporten, a través de la culpabilización de las víctimas por las cosas malas que les pasan. Todo esto que les estoy contando ocurre y con mucha frecuencia en nuestro país. Ahora, la exclusión social se expresa a través de dos grandes maneras. La primera expresión de la exclusión social se causa a través del no reconocimiento del sufrimiento que le producimos a algunas personas al lesionar su derecho a recursos básicos o cuando les imponemos, desde una situación de poder o privilegio, unas relaciones en las que el respeto y la justicia se encuentran ausentes. Un ejemplo de esto, hay muchos, pero un ejemplo de esto es el de las relaciones de servidumbre que tradicionalmente se han mantenido en la sociedad peruana con las personas que realizan servicio doméstico en nuestros hogares. Algunas otras expresiones son las experiencias de discriminación en servicios públicos o establecimientos comerciales que algunas personas, por sus características identitarias, etnia, raza, origen, clase social o ser no heteronormativo, pueden sufrir en estos espacios. La segunda manifestación de la exclusión social se asocia a eventos mucho más impactantes, directamente relacionados con la violación extrema de los derechos humanos y los casos de represión y violencia extrema. Cualquier semejanza con la realidad no es mera coincidencia. Y basta que nos pongamos a ver en nuestro pasado de historia política y social de violencia. Al respecto, me gustaría compartir con ustedes algunas conclusiones del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación que muestran lo que estoy hablando. La primera conclusión de la Comisión de la Verdad nos dice lo siguiente. La Comisión de la Verdad y Reconciliación ha constatado que el conflicto armado interno que vivió el Perú entre los años 1980 y 2000 constituyó el episodio de violencia más intenso, más extenso y más prolongado de toda la historia republicana. Asimismo, fue un conflicto que reveló brechas y desencuentros profundos y dolorosos en la sociedad peruana. Otra conclusión, la cuarta, nos dice, la Comisión de la Verdad y Reconciliación ha constatado que existió una notoria relación entre situación de pobreza y exclusión social y la probabilidad de ser víctima de violencia. Con esto quiero comentarles que no es necesario volver 20, 30 o 40 años en nuestra historia, sino que es importante notar cómo las estructuras y las manifestaciones de violencia siguen afectando en mucho mayor medida a las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Y me gustaría que pensemos en aquellas ciudades y regiones donde la represión violenta del Estado tomó la vida de 50 compatriotas transeúntes, manifestantes, durante las protestas sociales ocurridas entre diciembre del 2022 y enero del 2023. De manera concreta, es en Juliaca donde 18 de estas vidas fueron destruidas. Curiosamente, Juliaca es la ciudad donde yo inicio este relato. Y es importante mencionar que Juliaca tiene una alta prevalencia de población indígena. La exclusión social es peligrosa porque vulnera nuestro derecho al bienestar individual, al bienestar colectivo, al disfrute de la justicia, y lo vulnera en mayor medida con aquellas personas
que están más vulneradas, valga la redundancia, en nuestra sociedad. Ahora, ¿qué podemos hacer ante la exclusión social? No me gustaría dejarlos con una visión sin esperanza, porque así como la exclusión social y la violencia que esta acarrea son aprendidas, pueden ser desaprendidas. No es fácil, pero es posible. Para lograr esto, es importante que dejemos de naturalizar estas situaciones o hechos que les he venido comentando. Debemos alejarnos de narrativas relacionadas con, por ejemplo, el mito de la meritocracia, que nos sugiere que los pobres no tienen suficiente espíritu emprendedor, que es lo que este país necesita, o los pobres son pobres porque quieren, porque no se esforzaron lo suficiente, porque son conformistas, como si todos partiésemos en esta sociedad del mismo escenario, del mismo lugar. A nivel colectivo, se ha establecido, se ha demostrado que determinadas formas de participación política y social son efectivas contra la exclusión al poner en la agenda pública y privada como tema de discusión las consecuencias que la exclusión social tiene en la sociedad en general y en los grupos más vulnerables de manera particular. En ese sentido, a modo de ejemplo, los logros alcanzados en materia de género o de reivindicaciones LGTBIQ+, no serían posibles si no hubiesen existido colectivas feministas, un movimiento feminista, un movimiento LGTBIQI+, que hayan puesto esto sobre la mesa. En ese sentido, si ustedes participan de este tipo de iniciativas, efectivamente su participación realmente importa. A nivel personal, también podemos implementar algunos cambios que mejoren nuestra vida en sociedad. En primer lugar, tratando con respeto, por principio, al otro, reconociéndolo, reconociendo su humanidad, percibiéndolo como un interlocutor legítimo y válido ante aquellas pequeñas discrepancias que podamos tener, pero, y quiero enfatizar esto, reconociendo su humanidad, que es, en suma, lo que todos tenemos en común. Por supuesto, es importante que las instituciones respalden estas demandas en la agenda pública, que promuevan el interés por el bien común y el bienestar ciudadano. En ese sentido, la defensa de los enfoques de derechos humanos, el enfoque de género, el enfoque intercultural, el enfoque ambiental y una visión interseccional de estos enfoques debe ser puesta en nuestra discusión política y pública de manera constante. Y además nosotros, como ciudadanos y ciudadanas, debemos defender estos enfoques como una trinchera ante los embates de los sectores conservadores que no quisieran que estas condiciones de exclusión social realmente cambien. Todo esto que les estoy comentando es posible. Me gustaría volver por un momento a la ONG que me acogió en Juliaca y contarles que esta ONG tenía un trabajo espectacular con los triciclistas. Les ofrecían servicios diversos de comedor, de educación financiera, de educación en general, de sanidad, entre otros. Y lo importante es que estos servicios eran de calidad y no se daban como una dádiva o como un favor. Se daban bajo un principio de reconocimiento de la dignidad humana. Era observable el cambio de conducta de los triciclistas en términos tan positivos que no tengo palabras para expresarlo con claridad, pero el caos de Juliaca quedaba atrás por un orden que en el local de la ONG los triciclistas mantenían y promovían. La tristeza, la agresividad de Juliaca quedaba atrás por un espíritu de camaradería y optimismo que los triciclistas expresaban en esa hora o hora y media que pasaban en este local. Yo me pregunto, ¿cuántas vidas cambiaríamos? ¿Cómo cambiaría nuestra sociedad si nos tratásemos con más respeto? Hoy
mi hijo está asistiendo a esta charla. Me gustaría que en algún momento de su vida, más temprano que tarde, pudiera estar orgulloso de decir que vive en un país que nos trata a todos y todas, a pesar de nuestras diferencias, con respeto, justicia y dignidad, como en una verdadera república de ciudadanos. Y estamos asistiendo a una discusión sobre la promoción en la lucha contra la exclusión social. Es una lucha que tiene que hacerse con optimismo, con esperanza. Así que yo quiero compartir, para finalizar esta charla, una frase de Jorge Basadre. Quienes caen en la amargura, en el pesimismo, en el desencanto, ignoran que el Perú es aún una gran posibilidad. Muchas gracias.